Muy buenos días, mi nombre es José Ricardo Méndez Vargas, soy estudiante de la carrera de Control Eléctrico de la Universidad Francisco Gavidia y estoy actualmente cursando la materia de Control Automático impartida por el ingeniero Eric Jonathan Cortés Guzmán. El día de hoy se me ha asignado explicar cómo se construye un diagrama de Bode. Pero antes de empezar, quisiera hacer una pequeña aclaración. El ejercicio que se va a utilizar el día de hoy para ejemplificar la construcción de un diagrama de Bode es de mi propia y total autoría. Ese ejercicio yo lo he construido y yo lo he hecho de de mi propia comprensión y entendimiento para poder realizar el video de hoy. No ha sido sacado de ningún libro de texto y nadie más me lo ha entregado. Bueno, comencemos entonces con el tema. Primero que nada, ¿qué es un diagrama de Bode? Un diagrama de Bode es una representación gráfica que nos sirve para caracterizar la respuesta en frecuencia de un sistema. En pocas palabras, el diagrama de Bode nos va a decir cómo va a reaccionar un sistema en el cambio de frecuencias o cómo va a reaccionar un sistema en cuanto a ganancia en decibeles en una frecuencia en específico. Estos diagramas por lo general se realizan o se construyen en un formato de papel llamado papel semilogarítmico, el cual tiene uno de los ejes en sistema métrico decimal normal y el otro eje lo tiene en sistema logarítmico, y por lo general puede ser tanto el eje Y o el eje X, pero en este caso el eje logarítmico lo vamos a ocupar en el eje X. El eje Y va a estar en sistema métrico decimal, como siempre. Bien, en pantalla tenemos una representación de un gráfico de Bode completo. En este caso, el día de hoy nos vamos a enfocar nada más en el gráfico superior, que es el que nos explica la respuesta en frecuencia de un sistema. El gráfico de abajo se llama gráfico de fase, pero no lo vamos a ocupar hoy. Muy bien, ¿cómo se construye un diagrama de Bode? Primero, hay que analizar la función de transferencia, detectar si todos los términos de esta función, tanto en el numerador como en el denominador, están en la forma s más a, o si es una constante por la variable s. Si no lo están, hay que simplificarlos o hay que tratarlos de forma matemática para que lleguen a la forma s más a. Cuando ya tenemos todos los términos, cuando ya hemos factorizado y o simplificado todos los términos a su forma s más a, lo vamos a convertir a la forma general que vamos a utilizar el día de hoy, que será multiplicando y dividiendo el valor de a por ese término, por el mismo término de s más a. De esta forma nos quedaría a multiplicado por a sobre a más s sobre a. Ya haciendo la simplificación de a sobre a, nos va a quedar que es a por 1 más s sobre a, y ese así quedaría nuestro término. Si tenemos múltiples términos, lo que vamos a hacer es de que si tenemos a por 1 más s sobre a, eso multiplicado por b por 1 más s sobre b y todo eso, los números enteros los vamos a multiplicar. Y si tenemos un número entero en el numerador también, los vamos a dividir. Una forma fácil de reducirnos o de hacer más rápido el trabajo es básicamente haciendo eso, dividiendo los números enteros tanto del numerador entre el denominador, para tener de una sola vez el valor de la constante k. Este valor también lo vamos a ocupar, es muy importante para las gráficas, y se puede obtener de esta manera y también de la siguiente manera, que es el siguiente paso.
Ya habiendo simplificado todos los términos, todos los números que se pudieron simplificar en el paso anterior, vamos a sustituir la variable s en el numerador por 1 y s en el numerador por 0. ¿Para qué vamos a hacer esto? Para calcular el valor de la constante k. Esto lo podemos hacer como método propio para calcular la constante k, o lo podemos hacer para comprobar que la constante k es esa que nosotros hemos descubierto en el paso anterior, si nosotros quisiéramos comprobarlo. Luego el valor de k, que siempre va a ser un valor numérico, no nos sirve tal como está porque es un valor numérico, un valor constante. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es calcularle su ganancia en decibeles, y para ello vamos a hacer uso de la representación logarítmica de los decibeles, que es 20 por el logaritmo de un número, una función, etc. En este caso, como es una constante, vamos a ocupar 20 por el logaritmo del valor absoluto de k. Y nos va a dar un valor, ya sea positivo o negativo, de decibeles. Ahora, en el siguiente paso, luego de haber calculado la ganancia en decibeles de la constante k, vamos a hacer lo mismo con los demás términos. Con los términos de 1 más s sobre a, 1 más s sobre b, 1 más s sobre c, independientemente. En este caso, vamos a hacer uso de unas tablas de equivalencias parecidas a las tablas de integración para simplificarnos el trabajo, para hacerlo más eficiente. Las tablas son las que aparecen en pantalla. Aquí podemos ver, así como lo había explicado previamente, el valor de la constante va a ser una línea recta. Siempre va a ser una línea recta. Puede estar por debajo de 0, puede estar por arriba de 0, no importa. El 0 en el origen, que va a ser una s elevado a un exponente, va a ir desde menos 20 decibeles hasta 20 decibeles. Va a ser una línea inclinada ascendente. Si tenemos 1 sobre s elevado a la n, a la enésima potencia, vamos a tener lo contrario, una línea inclinada descendente desde 20 decibeles pasando por el origen hasta menos 20 decibeles. Luego aquí podemos ver también las demás representaciones gráficas del cero simple y el polo simple, cero cuadrático y polo cuadrático. En este caso en específico vamos a ocupar principalmente el polo simple, que su representación gráfica es bastante sencilla. Si tomamos en cuenta que el logaritmo natural de 1 es igual a 0, y multiplicamos 0 por menos 20, nos va a dar siempre 0. Entonces vamos a tener de que es una línea recta en el origen, justamente en el 0 decibeles. Pero esta representación gráfica de este polo simple va a perder o va a ganar decibeles dependiendo de un punto en específico, que va a ser nuestra función de corte, nuestra función de quiebre. Esta función de quiebre va a ser indicada por el número del denominador. En este caso tenemos 1 más s sobre c. La frecuencia de quiebre va a ser exactamente en el punto c, y va a ir perdiendo decibeles, 20 decibeles por década, cada c de frecuencia. Y lo mismo va a suceder con el cero simple, solo que en este caso irá ganando decibeles, ganando 20 decibeles por década cada a frecuencia, cada a de frecuencia. Entonces, graficamos los términos previamente obtenidos de la tabla de equivalencias, los ponemos en la representación semilogarítmica,
y vamos a hacer una sumatoria de todos los puntos, de todos los valores de decibeles en cada década o en cada frecuencia de quiebre. Perdón. Vamos a sumar básicamente, por ejemplo, si tuviéramos una línea recta, una constante en 15 decibeles, tuviéramos un polo simple que vaya desde 0 hasta 5 y de 5 vaya perdiendo 20 decibeles cada década, y tuviéramos, digamos, la representación gráfica de la variable S que va de menos 20 a 20 decibeles, que básicamente iría ganando 20 decibeles cada década. Entonces, el primer punto que vamos a calcular va a ser en la primera década, que sería 0.1 en este caso. Ya lo veremos más claramente en la gráfica. Entonces vamos a sumar el menos 20 más 0 más el 15. Y ese va a ser nuestro primer punto en esa frecuencia. Luego, ya que la siguiente década es 1, vamos a hacer exactamente lo mismo. El valor de la línea inclinada ascendente, el valor que toque en esa frecuencia, en esa década, más el valor de 0 más el valor de 15. 15 porque es una línea recta constante, no toca otro valor. Y luego, ya que hay una frecuencia de corte que estaría en 5 en este caso, según el ejemplo que les acabo de representar, vamos a tomar la sumatoria, los puntos que las tres líneas toquen en esa frecuencia en específico. Vamos a tomar el valor de decibeles, vamos a sumarlo, y el siguiente punto para la gráfica va a estar en esa frecuencia en específico. Ya después de tener todos los puntos, ya sea por década o por punto de quiebre o punto de frecuencia de quiebre, vamos a representar, vamos a poner los puntos en una gráfica ya limpia. Vamos a poner los puntos que nos han dado todas esas sumatorias y vamos a unirlos para obtener ya la gráfica de Bode terminada. Dicho así, en palabras, puede verse un poco confuso, pero ya en la representación gráfica, en el ejemplo que les voy a mostrar, ya se podrá ver más específicamente todo lo que he explicado. Entonces, vamos a empezar con el ejemplo. Tenemos aquí una función de transferencia cuyo numerador es 20.000 por s y cuyo denominador es s más 1 por s cuadrado más 17s más 70 por s cuadrado más 8s más 15. Ahora, lo que podemos notar a primera vista es de que solamente uno de los términos está en la forma que podemos ocupar, que es en el denominador el s más 1. Los otros dos términos de s cuadrado más 17s más 70 y s cuadrado más 8s más 15 hay que factorizarlos. Ahora, ya después de factorizados, vamos a tener los términos de s más 10 por s más 7 y s más 5 por s más 3 respectivamente. Teniendo ya esos términos, los sustituimos de una sola vez en el denominador de la función de transferencia y vamos a tener la función de transferencia según como se puede apreciar en pantalla. 20.000 por s sobre s más 1 por s más 10 por s más 7 por s más 5 por s más 3. Ahí tenemos 5 polos y un 0. Lo siguiente que vamos a hacer es de que vamos a llevar todos los polos del denominador a la forma general de a por 1 más s sobre a. Y vamos a hacer eso con todos. Vamos a tener 1 por s más, 1 por
1 más s sobre 1, vamos a tener 10 por 1 más s sobre 10 y así sucesivamente. Los números enteros hay que multiplicarlos para reducirlos. En este caso, la multiplicación de 1 por 10 por z por 5 por 3 ha dado 1050 y ese número lo vamos a dividir con el 20.000, sería 20.000 entre 1050 y nos va a dar un resultado de 19. Nosotros podríamos tomar el valor de 19 como número constante y poder saltarnos ese paso y seguir con los cálculos, pero por cuestiones de para demostrar cómo se hace, para demostrar que sí es ese el número, vamos a reemplazar el s en el numerador con 1 y el s en el denominador de todos los valores con 0. Y podemos ver que nos da 19 sobre 1, lo cual nos da un valor constante de 19, comprobando así lo previamente mencionado. Ahora, lo que se hace con este valor con este valor constante de que vamos a convertirlo a decibeles. Y como lo había explicado previamente cuando expliqué los pasos, vamos a utilizar 20 por logaritmo natural de 19 y esto nos va a dar 25 decibeles. Esto significa de que este valor constante va a tener una línea recta en el punto de 25 decibeles y va a seguir así hasta el final de los tiempos. Después realizamos lo mismo con los otros términos, pero como ya había explicado previamente, el término completo es 1 más s sobre algo. Pero como el logaritmo natural de 1 es igual a 0, todos nos va a dar 0, entonces he obviado eso en esta parte del ejercicio, porque es obvio, solamente con explicarlo es más que suficiente. Ahora, la gráfica de la constante, como pueden ver en pantalla, así como lo había explicado, va a ser una línea recta constante en el valor de 25 decibeles, así como pueden ver en pantalla. El valor del primer término, que sería s sobre 1, va a ser va a empezar desde 0 decibeles hasta la primera década, que sería 1. Luego, cuando llegue a 1, va a haber una frecuencia de quiebre, donde este término va a empezar a perder 20 decibeles por década. Eso quiere decir de que en la siguiente década va a tocar menos 20 decibeles, como se puede ver en pantalla. Y en la siguiente década va a tocar menos 40 decibeles, como se puede ver en pantalla también. Y todos los demás términos que vayan de esa manera van a funcionar exactamente igual. Así como podemos ver aquí, en la gráfica de s sobre 10, tenemos que va a empezar en 0 decibeles y va a continuar hasta la frecuencia de 10, que sería la segunda década en este caso. Y ya de ahí va a perder 20 decibeles por década. Eso quiere decir de que en la década de 100 va a tocar los 20 decibeles y en la década de 200, perdón, de 1000 va a tocar los 40 decibeles, los menos 40 decibeles y así sucesivamente. Lo mismo es para la gráfica de s sobre 7, para la gráfica de s sobre 5 y para la gráfica de s sobre 3, como podemos ver en pantalla. Ahora tenemos 1, 2, 3, 4, 5 valores, 5 representaciones gráficas que tienen frecuencia de quiebre. En este caso vamos a empezar calculando el primer punto de la gráfica de Bode en la frecuencia de 0.1. El segundo punto lo vamos a calcular en la frecuencia de 1, no solamente porque es la siguiente década, sino porque también coincidentemente tenemos la primera frecuencia de quiebre ahí.
El siguiente punto lo vamos a calcular en la frecuencia de 3, porque ahí tenemos la siguiente frecuencia de quiebre. Y vamos a incluir el valor de la pendiente del primer término que toca, cualquier valor que toque en decibeles en la frecuencia de 3 omega, que en este caso sería la década de 3. Entonces vamos a tomar el valor de menos 10 o menos 9 aproximadamente, así como se ve la gráfica no se nota exactamente, pero ya haciendo zoom se puede notar. Entonces vamos a tomar ese valor de la pendiente roja más los 4 ceros, porque las otras gráficas todavía siguen siendo 0, los otros 4 ceros y el valor de 25 decibeles. Ahora, por cuestiones de practicidad se pueden obviar los ceros, se pueden obviar tantos ceros. Si digamos tenemos 5 ceros, 6 ceros, podemos poner solamente un cero. Ya sabemos nosotros de que cualquier número sumado a 0 es el mismo número, pero por cuestiones de representación didáctica en este caso, vamos a hacer la suma de esos ceros, a pesar de que ya sabemos cuál es la respuesta. Vamos a continuar de la misma manera como lo había explicado previamente en la siguiente frecuencia de corte, que sería 5. Vamos a calcular el punto sumando todos los puntos que toquen las demás gráficas. La primera gráfica, la segunda gráfica tocan un valor en decibeles en la frecuencia de 5 y nosotros vamos a sumar esos valores de decibeles. Obviamente las últimas 3 gráficas siguen siendo 0, incluyendo la gráfica donde la frecuencia de corte 5 siguen siendo 0 en decibeles. Por lo tanto vamos a tener 3 ceros, 2 valores negativos y un valor positivo. Así como se puede demostrar aquí en los cálculos, tenemos que los primeros 2 puntos son, como previamente había explicado, son 5 ceros más el valor constante de K, que es 25 decibeles, nos va a dar 25 decibeles en los primeros 2 puntos. Luego tenemos menos 9 más 4 ceros más 25 del valor constante, nos va a dar 16 decibeles. Y así sucesivamente con las demás gráficas. Algo muy importante es, si nosotros calculamos uno de los puntos, digamos en la frecuencia, en la década 1, el punto que calculemos va a ir en esa frecuencia. Si nosotros calculamos en la década 0.1, nuestro primer punto va a ir en esa década. Nuestro segundo punto va a ir en la década 1, si ahí es donde hemos hecho la sumatoria. En el caso de las frecuencias de quiebre o de corte, por ejemplo, la frecuencia de 3, nosotros hacemos la sumatoria y el punto que vamos a obtener de esa sumatoria va a ir en esa frecuencia en un valor de decibeles. Por ejemplo, en el punto 3 nos dio 16 decibeles, por lo tanto, vamos a marcar 16 decibeles en la frecuencia de 3 y así sucesivamente con los demás datos, con los demás puntos. Si digamos en la frecuencia de 5, que es la siguiente frecuencia de quiebre, vamos a tener, sería, si no me equivoco, el punto número 3, ¿sí? Tenemos el tercer punto de 16 decibeles, perdón, sería el cuarto punto de 7 decibeles. Entonces en la frecuencia 5 vamos a marcar 7 decibeles y así sucesivamente hasta haber calculado todos los puntos resultantes de toda la sumatoria, ya sea de todas las décadas o de todas las frecuencias de quiebre. Como podemos ver aquí, punto 4 son 7 decibeles, punto 5 son menos 2 decibeles, punto 6 son menos 15 decibeles y punto 7 son menos 114 decibeles.
Aquí simple y sencillamente con ver los puntos que se nos han otorgado, los puntos que hemos calculado, podemos detectar a simple vista de que es una gráfica que irá constante en 25, cae y empezará a caer en 16 hasta llegar a menos 114 decibeles. Esto nos indica que en el punto 4, en el punto 3, donde ya empieza a perder ganancia, que sería la frecuencia 3, ahí es donde nuestro sistema empieza a perder ganancia. Ahí es donde empieza a perder estabilidad. Y ya de ahí, del punto 4, que son 7 decibeles, podemos ver que sigue bajando la ganancia. Punto 5 ya llegó a menos 2 decibeles, punto 6 menos 15 decibeles, punto 7 menos 114 decibeles. Ahí ya podemos detectar de que nuestro sistema es inestable. Y esta sería la gráfica de Bode ya terminada, ya con todos los puntos graficados y las líneas ya trazadas. Por el hecho de que lo estamos haciendo de forma manual, la gráfica no es 100% exacta. Hay softwares, aplicaciones y programas que pueden hacerlo de una manera muchísimo más exacta y muchísimo más precisa, pero por cuestiones didácticas obviamente lo hemos hecho a mano en esta ocasión. La gráfica quedaría así y se puede comprobar con diferentes programas, aplicaciones como ya expliqué previamente, donde hay una gráfica muchísimo más exacta. Pero aquí se puede denotar que en la frecuencia de 1 es cuando comienza a decaer. En la frecuencia de 3, si no me equivoco, ya teníamos 7 decibeles. Sí, no, 16 decibeles, sí, perdón. En la frecuencia de 5 ya tenemos 7 decibeles. Y en la frecuencia de 7 ya empieza a caer rápidamente la ganancia, tocando valores de ganancia negativos y llegando hasta menos 114 en la frecuencia de 100. ¿Qué nos indica eso? De que en la después de 1 omega, después de la primera década, el sistema comienza a decaer en ganancia y se hace totalmente inestable en la frecuencia de 5 omega, cuando ya comienza a decaer a valores negativos. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por la atención prestada. Espero que este video se les haya hecho de mucha utilidad y espero volverlos a ver muy pronto.